Tecnético está listo. Iniciando transmisión. 5, 4, 3. Saludos amigos de Tecnético.com, soy Wilton Vargas. Estamos desde el Centro Comando del Gobierno de Puerto Rico para manejar la crisis que ha ocasionado el paso por Puerto Rico del huracán María. Y como parte de lo que nosotros hemos estado realizando, que es pues una cobertura tratando de conocer lo que está pasando específicamente en las telecomunicaciones en Puerto Rico y la situación en la cual se encuentra y todo eso, pues obviamente hemos estado reportando de diferentes fuentes la situación actual de las telecomunicaciones en Puerto Rico. Hemos estado brindando a ustedes información directamente de las compañías de telefonía móvil. Hemos estado informándole a ustedes directamente de lo que la FCC ha ido reportando en cuanto al estatus de los sistemas de telecomunicaciones en Puerto Rico. Pero creo que para poder tener una idea completa, un panorama completo de realmente qué es lo que está sucediendo, cuál es la situación actualmente en cuanto a las telecomunicaciones en Puerto Rico, hemos conseguido a una persona que es un consultor de la industria que lleva más de 15 años trabajando en esta industria y ha trabajado para todas las empresas de telefonía móvil. Y lo tenemos en línea para conversar con él sobre... Ha sido enviada a... lo estamos consiguiendo ya mismito, para pues poder conversar con él sobre exactamente qué es lo que está pasando en cuanto a el estatus de la recuperación de las líneas telefónicas de las telecomunicaciones en Puerto Rico. Saludos, bienvenido a Tecnético.com. Sabemos que eres un profesional de la industria, que eres consultor para prácticamente todas las compañías. Danos un panorama de cómo tú ves ahora mismo el estado del sistema de telecomunicaciones, de las redes de telecomunicaciones en Puerto Rico. Sí, buenas tardes. Mira, yo entiendo que lo que está pasando en Puerto Rico ha sido un problema de transporte, de transmisión a los sitios que están incomunicados. Sí. Como hace en lo que es el transporte de la fibra, funciona como si fueran las carreteras del país. Si Correcto. se corta la carretera del país, pues no hay comunicación. Pues tú tienes esos sitios con las torres arriba, generadores funcionando, equipos funcionando, pero no tienes el transporte en la transmisión. ¿Es ese el panorama pues general de todas las compañías o hay algunas que realmente se encuentran en una situación mejor o peor a la que tú has descrito, que es el problema con el transporte, el problema en cómo se conectan entre sí todas las antenas que son las que permiten la comunicación en los celulares del público? Bueno, según tengo entendido, porque pues no hemos podido ir mucho al film, pero tengo entendido que ya por lo menos Claro tiene ya unos clústeres y tiene una comunicación con el área oeste, con el área del área metro al área oeste, San Germán, Laja, Mayagüez, por lo menos por texto. No tienen cobertura full, pero ya ellos tienen comunicación y la fibra le está funcionando. Okay. Lo que está pasando es que, por ejemplo, tiene AT&T, que tiene su red personal de fibra, y de ellos depende T-Mobile, que corre también su red de transmisión con AT&T. Si se cae AT&T, pues se cae T-Mobile. Se cae T-Mobile, correcto. Eso es un claro ejemplo de la interdependencia entre las diferentes compañías, porque la realidad es que son muy pocas las compañías que tienen su propia red, y en Puerto Rico son Claro y AT&T, ¿correcto? Claro, AT&T y Prepa.
y prepa. So, ellos tienen su propia red y es entonces que las demás se sirven y uno ve como a nivel de, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos decirlo? A nivel de mercadeo, pues se tiran con todo lo que tienen para competir, pero la realidad es que dependen una de las otras hasta cierto punto. So, entonces, siendo tú un conocedor de este tipo de tecnologías, de la industria, de cómo es que funciona, y ante este panorama, y de hecho el número que tengo más reciente de la FCC en cuanto al estatus de los sites, de los lugares donde están colocadas las antenas, es que todavía estamos a un 92% de sites que no están funcionando. ¿Qué puede esperar Puerto Rico a corto plazo y a mediano plazo en cuanto al funcionamiento de las telecomunicaciones? Mira, bueno, eso es un poco atrevido, ¿verdad? Yo decirte fecha, pero esas compañías, a pesar de que tenemos una crisis, si no funcionan, no generan. Ellos están intentando de todas maneras resolver el problema. O sea, sí, están en la calle desde el día 1. Sí. Y eso es cuestión, debo entender que es cuestión de día, por lo menos semanas, 2 semanas o 3, que deben irse conectando los clústeres por la parte de la transmisión. Entonces tienes otras compañías que corren su sistema con pasos de microondas que pues funciona igual. Cuando tú interrumpes la conexión entre 25 torres, se cae el paso número 25, pues tienes que reestructurar ese 25 para que entonces pueda pasar la comunicación entre Ponce y Juana Díaz, por ejemplo. Y ellos están trabajando también, que ya son las compañías como Sprint y como Open Mobile, que trabajan más a base de pasos de microondas. Ok, entonces, si pudiésemos, basado en tu conocimiento, ¿cuál es el área que tú entiendes que más tiempo va a tomar en recuperarse? Pues, es como yo digo, el centro es el área metro y entonces la prioridad viene siendo del centro hacia afuera, como si fuera una explosión. Uh-huh. Va del centro hacia afuera, pues va entonces uniendo lo que son las metros, las Ponce, lo que es Arecibo, y así. El centro de la isla es un poco más complicado y va llegando a los más lejitos, llega después, ¿entiendes? Si tú nos pudieses hablar un poco sobre la razón por la cual muchas personas están experimentando una serie de problemas y nos pudiese explicar la razón, tal vez ayudaría a entender ¿cómo te puedo decir? Tal vez ayudaría a que el usuario pueda entender la situación en la cual se encuentra el servicio. Por ejemplo, hay personas que tienen señal, ya sea 1, 2, 3 barras, la cantidad de barras que sea, pero simplemente no pueden navegar, no pueden llamar, apenas pueden textear. ¿Qué está causando que esa sea la experiencia que tienen ahora mismo? Sí, lo que está pasando es que como hay poca capacidad de site, pues tiene una autopista con muchos carros a la misma vez. Entonces, si intenta browsear o hacer cosas que consumen data, uh-huh, pues entonces estás congestionando la red. Por eso se recomienda que sea texto, no media message, sino texto, puro texto y voz. Y entonces así no congestionas la línea. Por ejemplo, en el área donde yo estoy, que es Guaynabo, pues hay 2 o 3 sites funcionando durante el huracán y nunca se han ido. Pues lo que hace la gente es que gente de afuera se dio cuenta de que está funcionando, están viniendo alrededor del área a estacionarse, a browsear, a hacer videos y todo, y entonces eso congestiona la red en el área, se pone lenta o se dropea o no procesa las llamadas, no procesa la data. Pues lo mejor es que la gente se dedique solamente a consumir lo mínimo de la red. Eso es un mensaje que vamos a estar llevando continuamente, pero te pregunto, y estamos conversando con un profesional que pues ha pedido que su identidad se mantenga en el anonimato, que lleva más de 15 años trabajando en la industria, que ha trabajado prácticamente con todas las compañías. Y te pregunto, desde lo que tiene que ver, porque se ha dicho, por ejemplo, que está ocurriendo el robo de generadores
o el robo de diésel, o las dos cosas, obviamente. ¿Realmente está afectando la recuperación de las redes inalámbricas en Puerto Rico el asunto de, ya sea que no llega el diésel para las plantas generadoras, o que las plantas generadoras se las hayan robado o se hayan robado el combustible? ¿Es esto un factor o realmente es el transporte, es la comunicación, es la fibra que conecta todos estos sistemas la verdadera razón por la cual las telecomunicaciones no se han podido levantar más rápido? Sí, no, yo creo que el issue más grande es el problema más grande es el corte de la comunicación, de la transmisión. También el problema del hurto es un problema también, lo que es la genera, pero lo que es, por ejemplo, estas compañías como AT&T tienen mucha seguridad con los tanques de diésel, mucha seguridad con los generadores, y estas compañías tienen casi el 95% de site con generadores y están preparados para eso, por lo menos para cada 4 o 5 días funcionando un site, ¿entiendes? Sí. Y entonces ellos consumen, ese diésel se consume de acuerdo al uso que se le esté dando. Pero el issue más grande es una cuestión de conectividad. Cuando ellos resuelvan eso, lo demás va a ir nivelándose poco a poco. Y el problema que estamos teniendo, esto pasó porque no hay lo que se llama redundancia. O sea, tienes solamente un sistema. Si te cae ese sistema, no tienes redundancia. Exacto, no tienes para resolver. Exacto, no tienes por dónde ir, sí. Entonces, viendo ya un poco hacia el futuro, sabes que el 5G está planteando el uso no de menos antenas, sino de más antenas por el tipo de tecnología que se va a utilizar para el 5G, que es millimeter wave y ese tipo de cosas. ¿No es esta emergencia una justificación para repensar el aumentar nuestra dependencia de más antenas y darle la importancia que se merece lo que es el uso de fibra óptica, pero fibra óptica soterrada, o sea, fibra óptica que no esté expuesta a los elementos como viento, lluvia, etcétera, y elementos físicos como es la caída de un poste, y de forma tal que la red del futuro pueda enfrentar situaciones como estas de una manera más efectiva, porque si le están diciendo que el problema es el transporte, que el problema es que los cables se partieron, se cortaron, mil cosas como pasó ayer o antes de ayer, ya no sé en los días que vivo, en los cuales una persona literalmente cortó una fibra súper importante y dejó a AT&T sin proveer conectividad. No es el asunto de la fibra óptica y de poder soterrarla lo que realmente hacia donde debe mirar la industria, y que sabemos que en efecto sí, soterrar cables es carísimo, pero más caro es esto que está pasando ahora mismo. Más caro es que tú tengas toda una isla de más de 3 millones de habitantes sin poder comunicarse. Más caro es tratar de solucionar en días lo que se pudo haber evitado con pues un plan más abarcador y no tanto en el bottom line de cuánto esto cuesta, sino cómo yo puedo evitar que una isla que está en el Caribe, sujeta a huracanes, que el calentamiento global está causando que sean más frecuentes y con más fuerza. ¿No es eso una excusa para reconsiderar todo lo que debe ser una red y de qué esta consiste y darle la importancia que merece al asunto de soterrar cables de fibra óptica? Sí, lo que pasa es que la viabilidad de soterrar pues es un poco limitada en cuestión, hablando de costos como estabas mencionando, pero lo que está pasando es que sabemos todos que la red de energía eléctrica se fue al piso, pues la mayoría de estos transportes aéreos por postes están con energía eléctrica. Son postes de energía eléctrica, son postes de autoridad. Entonces lo que está pasando aquí, si vamos a empezar a hablar de tú no, por ejemplo, cuando nos enteramos que venía un huracán, en una semana tú no coges una red y unas torres y las pones a cumplir con los códigos establecidos para que no te pase nada. O sea, es algo que tú lo tienes que hacer desde que tú estás creando la red desde el principio. AT&T tiene 700 y pico de sites y en realidad esa es una de las compañías que más estrictos son con sus instalaciones.
pues si tú vas a ver las torres de AT&T, las instalaciones de AT&T por allí, pues tú ves que las antenas no sufrieron ningún problema, pero si miras de otras compañías, para no entrar en detalle, tú ves las antenas están off de los azimutos, se cayeron. Sí, se salieron pues del posicionamiento que deben de tener, hacia dónde deben de apuntar, pues no están. Exacto, entonces pues es una cuestión de revisar, ir hacia atrás y poner en cumplimiento, porque las leyes están. Está el código nuevo de construcción que incluye las torres de celulares, que es bien estricto, es hasta 145 millas por ráfagas de 3 segundos. Y si tú miras las torres que cumplen con eso, esas torres no sufrieron ningún problema. Pero como tú tienes también una red de energía eléctrica que tú estás montando tu fibra encima de esa red que no cumple con esos estándares, pues se te cae la energía eléctrica y como tú estás atachada a sus postes, pues te cae. Puede ser que sea viable quizás dentro de la metrópoli hacer soterrado, pero ya cuando tú vas largas distancias, pues es un poco complicado lo que es hacerlo soterrado y tomaría mucho tiempo y mucho dinero. Pero entonces ahí es donde yo regreso a mi punto. No, este tiempo precioso, que tiempo es dinero, este tiempo que se está invirtiendo en tratando de levantar algo que fue tumbado por los vientos, habría que hacer un análisis de costo versus inversión, pero la realidad es que a largo plazo, sabiendo que esto va a volver a pasar, porque ese es mi punto, los huracanes van a continuar sucediendo, es parte de vivir en el Caribe, es parte de vivir en el sur de los Estados Unidos, hasta en la costa este de los Estados Unidos. Estamos hablando de que toda esta región va a estar expuesta con cada vez más frecuencia a fenómenos como este, que una y otra vez van a afectar las telecomunicaciones. Y sabemos lo que me estás diciendo, de que pues hay algunas redes que son más estrictas en cómo son construidas versus otras. Pero viéndolo a nivel general de la industria, me pregunto yo si esto ha llegado a un punto o se perfila que va a llegar a un punto donde simplemente no va haciendo predicciones, tomando datos de ¿cómo se llama? Del Centro Nacional de Huracanes, del National Weather Service, de cuáles son las predicciones del futuro. ¿Realmente queremos volver a pasar por esto? Por ahorrarnos, no puedo decir que son 2 o 3 pesos, pero ¿cuánto estamos perdiendo ahora mismo versus la inversión que habría que hacer? Ese es mi punto, y eso es algo que la industria va a tener que considerar. Para concluir, y hablando específicamente de lo que es la experiencia normal de los clientes de las compañías de telecomunicaciones versus lo que está pasando ahora, ¿va a ser posible volver a tener ese tipo de experiencia donde la gente podía pues navegar, que si Netflix, que si Amazon Instant Video, que si BitTorrent, etcétera, etcétera? O sea, ¿vamos a volver a ese punto luego de pasar por esto? Sí, eso es cuestión de días, sí. O sea, de días y semanas los sitios más complicados, porque esto es un negocio finalmente y va a pasar. O sea, estas compañías son poderosísimas y va a pasar, van a ponerse al día, es cuestión de tiempo. O sea, esto no hay quien lo pare y quizás lo que deberíamos pensar es en un sistema de redundancia, por lo menos de voz, que por ejemplo corres un sistema paralelo de voz que cuando explote el huracán o venga lo que venga, sigue la voz continua y lo corres por un sistema paralelo, y lo que es data y lo que es mucho Netflix y mucho navegación, pues eso se limita con la fibra, porque lo que pasa es que como el mercado demanda tanto sí, de la data, tienes que hacerlo a través de fibra, no puedes hacerlo a través de otro sistema, es lo más eficiente. Pero esto es cuestión de tiempo. Estas compañías, el presupuesto que haga falta lo van a utilizar para poner la red al día. Y ahora mismo en el área que yo estoy, yo no estoy viendo Netflix, pero yo abrí ayer una Netflix y si quiero puedo verlo. O sea, está funcionando. En esta área yo estoy funcionando completo. ¿Entiendes? Es cuestión de días. Esto va a ir paulatinamente, pero va a pasar. Vamos a volver a la normalidad en cuestión de días.
Pues así es el deseo de todos nosotros y particularmente, y te digo más, lo que tú estás diciendo de que por lo menos se pueda garantizar el que haya algún tipo de comunicación, en este caso voz, que sería tal vez la más eficiente, hubiese podido evitar el gran problema que se está citando, que se está diciendo que es el que ha causado la dificultad en la distribución del combustible, de que no se pueden comunicar las compañías con los choferes y decirle, mira, vengan para acá porque estamos listos para empezar a despachar de nuevo. O sea, no, la comunicación es esencial y sin duda alguna esto va a ser una forma de elecciones para el gobierno, para la industria y para la población, de que todos tenemos que dirigirnos hacia un norte donde bajo situaciones como esta, por lo menos podamos contar con una comunicación básica que permita asegurar la continuidad de lo que es gobierno, de lo que es sociedad. Te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros en Tecnético para que entonces así podamos conocer un trasfondo, o mejor dicho, tras bastidores, qué es lo que verdaderamente está pasando, cuáles son los verdaderos retos que está enfrentando la industria de las telecomunicaciones en Puerto Rico y esperamos tener la oportunidad de volver a conversar contigo en un futuro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguro. Hemos escuchado lo que es una persona que decidió hablar con nosotros bajo condición de anonimato para que entonces así podamos conocer el trasfondo de lo que verdaderamente está pasando con la industria de las telecomunicaciones a medida que se recupera del paso del huracán María. Yo soy Wilton Vargas desde el Centro Comando del Gobierno de Puerto Rico, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan, como parte de nuestra cobertura de lo que es el paso del huracán María y la forma como ha afectado los sistemas tecnológicos de Puerto Rico. Será hasta entonces y esperamos que esta información pueda ayudar a que entendamos toda la problemática. Será hasta entonces. Gracias por ver este video.